Les invito a escuchar la intervención del señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Queridas compañeras, compañeros, ciudadanas, ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación social, señores embajadores acreditados en el país y que nos acompañan en esta tarde y noche, señores y señores integrantes de la Comisión Política, del equipo negociador y del equipo técnico del proyecto Yasuní TT, señoras y señores asambleístas que también nos acompañan en esta tarde y noche, señores ministros y ministras de Estado, autoridades y altos funcionarios de gobierno, señora María Fernanda Espinosa, ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, querido Lenín, vicepresidente de la República y tal vez el más entusiasta, impulsador de la iniciativa Yasuní TT, porque entre otras cosas es su tierra natal, ¿verdad? Nuevo Rocafuerte. Queridos amigos, la construcción del nuevo Ecuador exige una visión generosa, de patria madura, despojada de dogmas. Aquí en el gobierno de la Revolución Ciudadana hay una visión de futuro. Mantenemos, y siempre lo hemos hecho, nuestra propuesta audaz, inédita, pionera del proyecto Yasuní TT, para dejar bajo tierra millones de barriles de reservas probadas de petróleo, probadas, pueden haber más, para evitar la contaminación que producirían más de 400 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera del planeta. En este nuevo siglo, el mundo debe comprometerse con el concepto de contaminación evitada y compensar por la generación de bienes que, pese a ser lo más valioso, no tienen un precio de mercado. Bienes tales como el aire, la vida, etc. Quiero decirles que eso ya se da en los países desarrollados. Los países desarrollados ya compensan a sus empresas por contaminación evitada. Eso es lo que queremos hacer como país con la iniciativa Yasuní TT. Nosotros apreciamos más la producción de verdadero valor que la producción de mercancías. Recordemos que es importante no confundir valor y precio. Se trata de cambiar la historia ambiental del Ecuador y del planeta. Proponemos un cambio de modelo por el cambio climático. Ofrecemos a los países industrializados la oportunidad de reducir sus emisiones de carbono, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación de una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, donde además habitan dos pueblos en aislamiento voluntario. En el sistema de mercado, el único valor posible es el valor de cambio, es decir, el precio. El proyecto de Yasuní TT se basa sobre todo en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de los valores no crematísticos, de la seguridad ambiental y en el mantenimiento de la diversidad planetaria. Se trata de inaugurar una nueva lógica, no solo a nivel de recursos naturales, sino una nueva lógica económica, en donde se compense la generación de valor, no solamente la generación de mercancías. De implementarse el modelo que proponemos, este pequeño pedazo del mundo sería el símbolo de la necesidad de una transición energética mundial. No existen precedentes de algo semejante. Jamás país alguno presentó ante la comunidad internacional una propuesta como la nuestra, cuyo objetivo fundamental, insisto, es la conservación de la vida a cambio de la renuncia a ingentes sumas financieras que bien podrían cubrir muchas de las abundantes necesidades del pueblo ecuatoriano. Por eso, la iniciativa Yasuní es parte del plan de gobierno y de la política de Estado, por su importancia, como se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional para el Buen Vivir. Ya desde el año 2007, el gobierno en pleno resolvió acoger la iniciativa de conservar el Parque Nacional Yasuní, así como el mecanismo que se ejecutaría para que el mundo pueda compensar a los ecuatorianos por la renuncia a utilizar el petróleo que existe en el subsuelo de este territorio. Fue presentada al planeta entero cuando tuvimos la ocasión de dirigirnos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre del año 2007. Para nosotros es urgente detener el calentamiento global, salvar el derecho de las futuras generaciones a vivir en este planeta. El mundo es de nuestros hijos e hijas y de los hijos de los hijos. Debemos garantizar la reproducción de la vida, la permanencia y el desarrollo indefinido de las distintas culturas humanas, de la diversidad natural lo mismo que la diversidad cultural, con respeto, con afecto, con sabiduría. Pero también es claro que debemos atender las necesidades urgentes
de un pueblo empobrecido, sus requerimientos de empleo, salud, educación, vivienda. Aquí entonces un primer lineamiento de nuestra política ambiental, lineamiento sumamente importante. Ningún intento de conservación será viable en un país con tantas necesidades como el nuestro si dicha conservación no repercute claramente en mejores condiciones de vida para nuestra gente. Ustedes no le van a poder decir a una comunidad que vive al lado de un bosque que no corten la madera, si no se benefician directamente de tener ese bosque en pie. Para que haya una conservación sostenible socialmente hablando, se requiere esa conservación de frutos directos en cuanto a mejoras en condiciones de vida para nuestra gente. Esto debe ser muy presente, debe estar muy presente, debe estar muy claro en todas las discusiones. Esto nos obliga a superar visiones extremistas, donde el ser humano es poco menos que un estorbo en la naturaleza, o enfoques llenos de ingenuidad, donde se pretende que no aprovechemos nuestros recursos naturales sin ninguna compensación a cambio. No es cierto que esta iniciativa se haya presentado antes. Se había presentado la unilateral posición de una moratoria petrolera sin ninguna compensación. Tampoco podemos jugar así, con la prosperidad, con el desarrollo, con el beneficio para nuestra gente. Un segundo principio fundamental de nuestra política ambiental, tan maltratada en los últimos días, es que todos estamos de acuerdo en superar la economía extractivista, que no lo ha inventado este gobierno, sino que nos ha acompañado al menos en los últimos 40 años. Todos estamos de acuerdo en eso. Precisamente, la iniciativa Yasuní T.T. es el intento más serio para aquello, al permitirnos transitar de una economía exportadora de petróleo a una economía exportadora de servicios ambientales, siempre y cuando, como mencionamos anteriormente, se logre cambiar la lógica económica dominante que compensa la generación de mercancías y no la generación de valor. Pero sostener que salir de una economía extractivista, y escúcheseme bien, por favor, con todo cariño, pero también con toda frontalidad, es necesario elevar sustancialmente el nivel de debate en el país. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía discutamos si hay que explotar nuestro petróleo o no, si hay que explotar nuestras minas o no, si tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales no renovables o no? Salir de una economía extractivista no significa dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Esto es un verdadero absurdo. Por el contrario, significa, además de iniciativas como el Yasuní T.T., que debemos aprovechar al máximo dichos recursos, con la mayor eficiencia y cuidado ambiental, para de ahí generar los excedentes que permitan desarrollar otras áreas de la economía, especialmente las relacionadas a servicios y conocimiento, haciendo perder importancia y peso relativo al sector extractivista. Esto es superar una economía extractivista. No es la ingenuidad de cerrar las llaves del petróleo, de no tener minería. Se trata de aprovechar esos recursos que Dios, que la naturaleza nos ha dado, con la mayor eficiencia y responsabilidad, y de ahí, con esos excedentes, desarrollar los demás sectores de la economía, de tal manera que poco a poco pierda peso relativo el sector extractivista. Esto es precisamente lo que está haciendo la Revolución Ciudadana, con la inmensa inversión en educación y con la planificación adecuada para entrar lo que en una primera etapa hemos denominado en un modelo de sustitución selectiva de importaciones. Acabo de estar, compatriotas, como ustedes conocen, en Haití y en República Dominicana, países que son parte de una misma isla, pero que presentan un contraste profundo en cuanto a desarrollo. Uno de los principales problemas de República Dominicana, que le va bastante bien en cuanto a desarrollo, es su dependencia energética, fruto de la carencia de hidrocarburos. Mientras que dicha carencia para los dominicanos es uno de los principales lastres para el progreso del país, acá posturas pseudoacadémicas nos quieren convencer que la abundancia de esta clase de recursos es una maldición. Ya va, por favor. Esa barbaridad no resiste el menor análisis.
¿Cómo desearían los dominicanos tener la 10ª parte de los recursos que tiene Ecuador? Cabría imaginarse si el Ecuador estuviera mejor sin petróleo, que la abundancia de recursos naturales impide el verdadero desarrollo. Habría que preguntarle a Australia, Canadá, Noruega, países de los más desarrollados y equitativos del mundo, y con abundancia como Ecuador de recursos naturales no renovables. Ya basta de tanto absurdo por el bien del país. Superemos esas discusiones espurias, que tener recursos naturales no renovables es una maldición y que hay que dejarlos sin aprovechar. Eso no resiste el menor análisis. El desafío es aprovecharlos al máximo, con eficiencia y toda la responsabilidad del mundo a nivel social, a nivel ambiental, a nivel intergeneracional. Un tercer elemento fundamental de nuestra política ambiental, les decía, el primero de estos elementos, el segundo lo he mencionado, superar la economía extractivista. Si me pasa para el primero de estos elementos, el Alzheimer, que la conservación debe rendir frutos concretos en cuanto a bienestar de nuestra gente. No puede haber conservación sostenible socialmente hablando si de esa conservación no derivamos mejoras en el nivel de vida de nuestra gente. Segundo, todos estamos de acuerdo en superar la economía extractivista, pero eso no se hace cerrando las llaves del petróleo, prohibiendo la minería, sino utilizándolas eficiente y responsablemente y movilizando excedentes a otros sectores de la economía, que es precisamente lo que estamos haciendo. Y otro tercer elemento fundamental, que es transversal a todas nuestras políticas públicas, no solo la política ambiental, el respeto a nuestra soberanía. En los últimos días, como siempre, cual lobos hambrientos en espera de despedazar a su presa, por tratar de hacer daño al gobierno, cierta prensa y opositores han repetido una serie de imprecisiones, y les aseguro que ninguno ha leído siquiera lo que nos querían hacer firmar en Copenhague. Pregunten a todos los periodistas, les aseguro que los que más hablan son los que menos han leído lo que nos quería hacer firmar en Copenhague. Pero vieron una oportunidad para atacar al gobierno, vamos con todo, así no solo le hagan daño al gobierno, sino al país y al propio futuro de todos nosotros, ¿verdad? Lo único bueno de todo esto es que por primera vez en la historia del país, el tema ambiental ha sido noticia de primera página durante varias semanas. Ustedes saben, hasta el Universo, el Comercio se han convertido en ambientalistas. La Cintia Viteri ahora es ecologista, ¿verdad? Eso es bueno por el país. Sin embargo, para ilustrar a nuestros queridos amigos de la prensa y de la oposición, aquí les pongo los puntos controversiales más relevantes del documento que se nos quería hacer firmar. Veamos algunos puntos sustanciales del fideicomiso Yasuní Teté que debieron empezar por leer antes de empezar a atacar la posición del gobierno nacional. Ojalá que esto aprendamos, les insisto, a ser responsables incluso en la discusión, incluso en el debate, incluso cuando se quiere sacar réditos políticos, legítimos, pero responsablemente, habiendo leído al menos de lo que se está discutiendo. Términos de referencia, Fondo Fiduciario Yasuní y Teté. Veamos. Punto 4. La visión del presidente Correa sobre esta propuesta pionera, sin precedentes en la historia de los países dependientes del petróleo, ha sido recibida favorablemente por varios gobiernos y organizaciones alrededor del mundo. Hasta aquí todo bien, aunque no me interesa en absoluto que digan que es una iniciativa mía. La iniciativa también propone un nuevo modelo de cooperación entre países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo. Magnífico. Es una oportunidad para que el mundo considere paradigmas de crecimiento económico más justos y equitativos. Insuperable, no podía estar mejor. Pero luego despedanza todo este criterio y todos estos conceptos. Veamos qué dice a continuación. Punto 6. El Fondo Yasuní será administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Una organización, escúchese bien, la justificación de que lo administre el PNUD, una organización internacional con experiencia y un demostrado historial en la administración de fondos multidonantes. Despedazaron lo anterior y volvimos a lo mismo de siempre. Caridad de los países ricos hacia los países pobres, porque eso es lo que significa los fondos multidonantes. Y por eso es que se elija el PNUD. Esto es pertinente. Si los países ricos, ante la tragedia de Haití, hacen un fondo común y le van dando a cuentagotas a las diferentes instancias haitianas para que reconstruyan una escuela, un hospital, le dan a sus propias ONG para que capaciten, den crédito, etc. Porque es caridad. Pero el Yasuní Teté
Es absolutamente distinto a caridad, señores. Se trata de corresponsabilidad. Porque si hablamos de caridad, si hablamos de donantes, con mucho, el principal donante, el principal aportante, se llama pueblo ecuatoriano. Pero así empezaba el fideicomiso de Yasunité. No son donantes, son contribuyentes de la iniciativa. Pero aquí se muestra claramente que se perdió toda la perspectiva, toda la visión, toda la lógica del proyecto de Yasunité, pese a todas nuestras insistencias. Y cuando nos imponían esto, que el fideicomiso, que el PNUD, nos hablaban en nombre de los donantes. Hemos contactado a muchos supuestos donantes y no están ni enterados de las exigencias que se han impuesto en este fideicomiso. Y el PNUD tampoco, dicho sea paso. Pero está de acuerdo en cambiar muchísimas de estas cláusulas. Insisto, el mayor contribuyente es el Ecuador, que pide una justa compensación de al menos el 50% de los ingresos que recibiría por dejar 846 millones de barriles de crudo bajo tierra, evitando 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, enviadas a la atmósfera. No estamos pidiendo caridad, no se trata de donaciones, no se trata de caridad, generosidad de los países del primer mundo que hacen un fideicomiso para que no hagan cuentas gotas esas limosnas, ni siquiera, como veremos más adelante, instituciones públicas, sino incluso instituciones privadas. Se trata de una justa compensación por el inmenso sacrificio que estamos haciendo al dejar el petróleo bajo tierra y por los servicios ambientales que esto genera. Sigamos. Propósitos, principios y estructura del fondo, página 4, numeral 8. El fondo de Yasuní se establece para ayudar al gobierno a financiar los siguientes programas de desarrollo estratégico sustentable dentro de las directrices del PNUD. El PNUD nos va a dar las directrices de dónde tenemos que invertir el dinero. Vaya, sabía, señor. Ya no somos colonia de nadie. Literal A. Conservar y prevenir la deforestación en 40 áreas protegidas. 4.8 millones de hectáreas. Y el manejo, escúchese bien, y el manejo apropiado de 5 millones de hectáreas de áreas naturales que pertenecen a comunidades indígenas y afroecuatorianas. Desde el extranjero ya nos dicen que 5 millones de hectáreas no son propiedad de los ecuatorianos en general, sino de ciertos grupos, ciertos pueblos ancestrales y grupos de afrodescendientes. Desde el extranjero nos dicen esto. Esto suma 38% del territorio nacional. La superficie total de las áreas protegidas, fíjense bien este término, equivaldría al 38% del territorio ecuatoriano, uno de los más altos porcentajes del mundo. En el folleto de Yasunité, por ahí lo tengo, presentado por el gobierno, jamás habló de áreas protegidas, sino que esto servía para reforestar y cuidar cerca del 38% del territorio nacional. Pero aquí nos introducen el concepto de áreas protegidas. Veamos qué dice la Constitución sobre este concepto, áreas protegidas. Sigamos. Constitución de la República, artículo 407. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Es decir, por este subterfugio, querían impedirnos explotar nuestros recursos naturales no renovables en 38% del territorio nacional. Esto quería que firmáramos allá en Copenhague. Sigamos. Propósitos, principios y estructura del fondo, seguimos con la página 4, posición del Ecuador. ¿Cuál es nuestra posición, señores? Somos un gobierno verde, tenemos la constitución más verde de la historia del país y tal vez de la historia de la humanidad. Preocupado de la forestación y reforestación del país, pero también somos un país soberano, capaz de tomar las mejores decisiones por su gente, sin imposiciones extranjeras de ningún tipo, como áreas indígenas y afroecuatorianas, como porcentaje de áreas protegidas, etc. Eso no vamos a permitir que nos lo impongan desde el extranjero. Sigamos. Administración e instrumentos legales, página 8. Numeral 16. El PNUD, como agente administrador del fondo, literal D, administrará los fondos recibidos de acuerdo con las regulaciones, políticas y directrices del Ecuador, no, del PNUD, y los términos de referencia del fondo Yasuní. Sigamos. Los fondos, ¿cuál es la posición del Estado ecuatoriano? Que ya hemos conversado con aquellos encargados de seguir con esta iniciativa, para que no se cometan los errores que se han cometido en el pasado. Los fondos los maneja el Estado ecuatoriano para sus programas y sus proyectos. Es nuestro dinero, no estamos pidiendo caridad de nadie, peor de la burocracia internacional. El PNUD podrá dedicar luego todos los recursos que quiera, el uso de esos recursos, pero sin decidir el destino de los mismos. Eso es potestad del Ecuador. El fideicomiso dirá, serán para tales fines, pero los proyectos, programas los decidirá el Estado ecuatoriano. Esa es nuestra posición. Sí. Sigamos.
Certificado de garantía Yasuní. Se piensa en unos certificados de garantía que podrán ser redimibles en caso de que el país no cumpla su compromiso de dejar el petróleo bajo tierra. Numeral 31. Se espera recibir al menos 272 millones hasta el 31 de diciembre del 2010. Si las contribuciones del primer año no se reciben hasta esa fecha, todos los donantes más de $10.000 se les devolverá su contribución. Las contribuciones de menos de $10.000 serán entregadas al Fondo Nacional Ambiental del Ecuador como contribución, una fundación privada. Nuestros fondos públicos irían a una institución privada. Esto también dice el fideicomiso. Fondo privado, manejado por privados, pero utilizan fondos públicos. Esto contradice una de las políticas del gobierno, y dicho sea de paso, el Fondo Nacional Ambiental, el FAN, Fondo Ambiental Nacional, es una de las tantas herencias de la época neoliberal donde se descuartizó al Estado y hasta la reforestación tenían que hacerla entes privados, con fondos públicos, por supuesto. Cuidado. Directorio Fondo Yasuní, página 13, numeral 33. El directorio estará conformado por 6 miembros oficiales, 3 representantes del gobierno del Ecuador, incluido la presidencia, 2 representantes de los donantes, ya son donantes, y un representante del PNUD. 4 miembros oficiales, 2 representantes de la sociedad civil ecuatoriana, incluyendo uno de grupos indígenas, el director de Energía y Ambiente del PNUD y el coordinador ejecutivo del PNUD. ¿Cuál es la posición del Ecuador, señores? La mayoría del directorio debe estar conformada por el gobierno, representantes del gobierno ecuatoriano, y las decisiones se tomarán por mayoría. Porque si se quiere tomar por unanimidad, como pretendía el fideicomiso, una persona puede bloquear todos los recursos y hacer que nunca se utilicen esos en beneficio del país. Organizaciones que implementen proyectos. ¿Quiénes podían recibir ese dinero para actuar? Es plata del pueblo ecuatoriano. Ya el fideicomiso, bajo la presión supuesta de los donantes, fue una concesión. Yo nunca estuve de acuerdo con el fideicomiso. Revisen nuestra política. Hemos eliminado todos los fideicomisos en el sector público. FEIRET, FEIC, etc. Y aquí me impusieron un fideicomiso contradiciendo las políticas del gobierno nacional. Y accedimos a ese fideicomiso, bajo el supuesto que lo exigían los donantes, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a implementar los proyectos con el dinero de ese fideicomiso, que es dinero público del pueblo ecuatoriano, no caridad, compensación por los servicios ambientales que estamos generando? Numeral 45. Las organizaciones implementadoras, a través de la Organización Coordinadora de Gobierno, preparará propuestas para financiamiento y aprobación. El agente administrativo transferirá los fondos aprobados a través del Ministerio de Finanzas. Organizaciones implementadoras que incluyen agentes públicos y agentes privados. En buen romance, esto no era otra cosa que un mecanismo para darle a los mismos de siempre, las fundaciones, ONG, la plata que es del Estado ecuatoriano. Eso tampoco lo vamos a permitir. ¿Cuál es la posición del gobierno nacional? Los proyectos deben responder a la planificación y necesidad del país, determinadas por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, y ser ejecutados por instituciones públicas, porque consideramos esos fondos públicos, ya que la compensación por los servicios ambientales que está generando el país por no explotar el petróleo, que es un recurso público. Proyectos ejecutados exclusivamente por instituciones públicas. Sigamos. ¿Qué hemos aceptado? ¿Qué se aceptó? Solamente de todo lo que hemos visto aquí. Que se haga un fideicomiso, que contradice las políticas gubernamentales, pero cedimos en aquello para que tenga éxito la iniciativa Yasuní-TT, insisto, a que va contra las políticas que aplica el gobierno nacional, pero nos dijeron que era imposición de los donantes. Hemos hablado con algunos donantes y ni están enterados del fideicomiso. Sigamos. Y administrado por el PNUD, y nada más. Claramente, ese fideicomiso de decir, los fondos serán para tales y tales objetivos, lo administra el PNUD, audita, fiscaliza, lleva la contabilidad, pero el directorio, mayoría del gobierno ecuatoriano, representantes del gobierno ecuatoriano, que decidan a qué proyecto, dentro de los objetivos del fideicomiso, van esos dineros, agilite el flujo de los mismos, y después que audite lo que sea el PNUD, los donantes, etc. Pero no vamos a permitir que nos quieran aprobar cada proyecto, cada cheque, etcétera, que los proyectos se puedan implementar incluso por instituciones privadas, tergiversando totalmente la visión que tenía el Yasuní-TT, que no era de caridad, sino de justicia, y donde el mayor aportante, insisto, se llama pueblo ecuatoriano. Ojalá que haya quedado un poco más claro el por qué personalmente di la orden que este documento no se firme en Copenhague. Ojalá también, no por el bien del gobierno, por el bien del país, elevemos un poquito el debate nacional. Seamos un poquito más responsables y al menos leamos sobre lo que estamos discutiendo antes de opinar, criticar y tratar de hacer daño a un gobierno patriota, consecuente, soberano, que no va a claudicar en esa soberanía por posiciones, llámense como se llaman, pero aquí quien va a decidir el futuro
del país se llama pueblo ecuatoriano, ninguna instancia extranjera, ningún supuesto donante, ninguna burocracia internacional. Somos nacionalistas, así como protegemos nuestros bosques, nuestra naturaleza, también protegemos con todas nuestras fuerzas nuestra dignidad y soberanía. Así como no permitimos que potencias extranjeras financiaran nuestros servicios de inteligencia y unidades de la Policía Nacional, escogiendo ellos hasta los respectivos directores, y en ese caso sí eran donaciones, dicho sea de paso. Así como no permitimos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos impongan las políticas sociales y económicas, tampoco permitiremos, repito, tampoco permitiremos que en lo que un autor denominó el imperialismo verde, en nombre de la defensa de la naturaleza, vengan desde el extranjero a imponernos sus particulares puntos de vista. Ecuador no es mendigo de nadie, y en la iniciativa Yasuní TT, el mayor aportante es el pueblo ecuatoriano. Somos nosotros los que deberíamos estar poniendo condiciones al resto del mundo. Así como hemos dado al mundo la constitución más verde de la historia de la humanidad, que incluso otorga derechos a la Pachamama, de igual manera esa constitución nos habla de la dignidad y soberanía del país, la cual no vamos a claudicar por pomposos nombres y formas que tomen los nuevos imperialismos. Ratificamos el total compromiso de la Revolución Ciudadana con nuestra iniciativa Yasuní TT, pero es claro que no podemos esperar toda la vida. Por ello, vamos a tener listos los planes de explotación, con todos los cuidados ambientales, en caso de que Dios no quiera, la iniciativa fracase. Tengo la confianza que va a ser un éxito, pero tenemos que tener el plan B en el supuesto no admitido de que fracase. Aquí, nuevamente hemos presenciado un fariseísmo total. La unidad ITT, encargada del estudio para la explotación del campo, tiene más de 20 años en Petroecuador y nadie dijo nada. Fue el entonces ministro de Energía y Recursos Naturales quien en abril del 2007, y aquí tengo el documento, firmó con PDVSA el acuerdo para la exploración y explotación del ITT y nadie dijo nada. Aquí está, pónganlo por favor, memorando. Acuerdo para la instrumentación de la cooperación del sector energético entre el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Ecuador. La parte pertinente, proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT de la República del Ecuador. Esto fue firmado abril de 2007, firma el ministro de Energía de ese entonces. Y nadie dijo nada. La resolución número 25 del directorio de Petroecuador del 30 de marzo del 2007, también se las vamos a mostrar en pantalla, fue mantener como primera opción el crudo bajo tierra a cambio de una compensación de por lo menos el 50% de los recursos a los que estábamos renunciando, pero siempre se mantuvo como segunda opción la explotación del campo ITT. Muestren el acta, por favor, en caso de que la iniciativa fracase. Y nadie dijo nada. Aquí está, acta viernes 30 de marzo, nos reunimos a las 6 de la mañana, ¿no? La primera opción, aceptar la opción de dejar el crudo represado en tierra. Segunda opción, considerar las opciones de explotar el campo observando el artículo 32 de la ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Siempre estuvo así la decisión. Fue público, fue un instrumento público, notorio, y nadie dijo nada, ¿verdad? Ahora, resulta que por hacer lo que se decidió en su momento, y que fue público, todo ha sido una gran farsa, y supuestamente nunca hemos creído en nuestra propia iniciativa. Cuántas barbaridades, ¿verdad? Ustedes ven cuánto cinismo, cuánta desinformación, cuánta doble moral. Si en el caso de que fracase la iniciativa, es necesario consultar al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo o no con la explotación del ITT, maravilloso, qué mejor que aquello. Jamás tendremos miedo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, nuestro mandante, y siempre nos someteremos a su mandato. Pero aquí nuevamente hay que ser consecuente, coherente, tener un solo estándar, tener una sola moral. Consultemos todo, incluso nuevamente la ingenuidad de querer dejar sin minería al país, el consentimiento previo obligatorio y tantas cosas que quisieron imponernos por la guardilla, por las tranqueras, sin conocimiento del pueblo ecuatoriano. Consultemos todo. Insisto, ya basta de dobles estándares. Mi abrazo solidario y esperanzado a cada uno de los integrantes de las nuevas comisiones. La comisión política, liderada por ese querido amigo, compañero, amazónico,
Lenín Moreno Garcés, vicepresidente de la República. María Fernanda Espinosa, ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural. Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Germánico Pinto, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Marcela Guinaga, ministra de Ambiente del Ecuador. René Ramírez, secretario de la Secretaría Nacional de Planificación. Y Carlos Riqueri, compañero amazónico, director ejecutivo del ECORAC. Mi abrazo afectuoso, lleno de gratitud para alguien que ha aceptado el desafío y sé que va a tener éxito porque cuando se lo propone puede mover al mundo. La directora del equipo de negociación, la que va a buscar los fondos, etcétera, la señora Ivonne Juez de Baqui. Mucha suerte y todo el apoyo. Mi agradecimiento y reconocimiento al equipo técnico, prácticamente es el mismo. Dania Quirola, de Semplades, Elga Serrano, de Recursos Naturales No Renovables, Marco Chu, del Ministerio de Ambiente, Carlos Larrea,